Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde diferentes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que creemos que es preciso recuperar el valor de la palabra. Creemos indispensable propiciar un encuentro para el pensamiento crítico, para la lectura y difusión de las poéticas locales e internacionales, en el que participen distintos referentes del género y confluyan diversas familias de la poesía nacional. Durante la pandemia, que no está tan lejos, aunque ya empieza a aparecer más, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos que los invito a ver, están en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y son una serie de lecturas en donde pueden encontrar las voces de distintos referentes del género, como Arturo Carrera, Diana Velesi, María Teresa Andrueto, el Teuco Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando en 3 líneas, que son el Coliseo de Poesía Presenta, que nos encuentra hoy, en donde trabajamos en torno a la articulación de la poesía con una serie de ejes. La Pasajera en Trance, que es un ciclo que se propone reflexionar sobre el problema de la traducción. Y La Palabra Secreta, en donde convocamos a narradoras y narradores a que nos cuenten cuál es la importancia de la poesía en sus obras, en sus vidas, en algunos casos, y a desempolvar algunos poemas que muchos y muchas narradores y narradoras mantienen ocultos. Quiero agradecer al equipo de la Biblioteca Nacional, a la gente de Relaciones Públicas, de prensa, de audiovisuales, que hace posible que esto pueda luego verse desde distintos lugares. Aprovecho para invitarlos también el próximo martes 11 de octubre al homenaje al poeta Enrique Ramponi, que el compañero Saavedra está organizando y donde vamos a contar con la presencia de Mario Golubov y Pompeyo Audibert. Y también, ya que estoy, los invito el miércoles 26 a una mesa sobre poesía y erotismo, donde vamos a contar con la presencia de Jorge Bocanera, Marta Dillon y Ana Arzumanian. Muy bien, dicho esto, voy a pasar a la presentación, voy a ser breve. Leopoldo Castilla, aquí a mi izquierda, es autor de una treintena de libros de poesía, narrativa y ensayo. Entre los de poesía se encuentran Línea de Fuga, Bambú, El Amanecido, Antología Poética, Le Voleur de Tombe, Manada, Coirón, Guarán y Gong. En narrativa, La Canción del Ausente y El Arcángel. Sus poemas fueron traducidos al francés, inglés, italiano, alemán, portugués, sueco, turco, macedonio y chino. Fue invitado por la Unión Soviética para escribir el libro Diario en la Perestroika. Sobre su cuento La Redada se filmó el largometraje homónimo dirigido por Rolando Pardo. Obtuvo numerosos premios internacionales y nacionales, entre otros el primer premio de poesía de la Ciudad de Buenos Aires, el primer premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes y el primer premio Esteban Echeverría. Fue condecorado por su trayectoria por la Universidad de Carabobo de Venezuela. Gabriela Begerman, a la derecha, nació en Buenos Aires en 1973, a mi derecha. Publicó narrativa, Presente Perfecto, Linaje, Heroína y Un Beso Perdurable. Un manual literario, El Libro de Escribir. Y su poesía se reunió en un volumen, Pompa, publicado por Mansalva este mismo año, ¿no? Sí, hace poquito. Trabaja coordinando talleres de escritura y la relación entre palabra y cuerpo es el foco de su búsqueda artística actual. Por último, Federico de la Riva nació en Buenos Aires, pero vivió hasta los 18 años en Alpachiri, La Pampa. Desde el año 2012 realiza clínica de obra con el escritor Bruno Petroni. En 2017 editó su primer libro, Diccionario Poético Rural, y en 2019 Siestiario, ambos bajo el sello Salta el Pez. En 2019 participó del proyecto Videografía de la Pampa, elegido en la convocatoria Ciclo Radar del Centro Cultural Recoleta.
En 2020 editó Maleza, en 2022 ganó la convocatoria Buenos Aires son tus museos y pronto presentará Maleza en el Museo Sívori. Próximamente publicará por Salta al Pez La persistencia de las moscas. Muy bien. Nos encuentra hoy entonces el eje poesía y naturaleza y me gustaría empezar preguntándole al Teuco, justamente que viene de lanzar en Salta, hoy mismo llegaste, ¿no? Hoy mismo llegó de Salta y viene de lanzar una ley que declara a la naturaleza sujeto de derecho. Me encantaría que nos cuentes, Teuco, cómo nace el proyecto, en qué consiste, cómo se hizo posible. Buenas tardes. Bueno, esto tiene una historia muy bonita. Resulta que hace 2 años, algo así, estábamos en Carlos Paz y vimos cómo habían incendiado todos los cerros de Carlos Paz, incendios premeditados. Y estaba yo con 2 grandes poetas, 2 grandes personas que son Pedro Solans y Aldo Parfeniuk. Y le digo, ¿por qué no fundamos un bosque de la poesía? Yo ya había fundado solo Bosque de la Poesía en Venezuela, otro en Perú, en Huánuco. Bueno, y lo fundamos. Y el Bosque de la Poesía era un gesto, digamos, simbólico y real también, en defensa de esta barbarie que se está haciendo con el planeta. Y resulta que al cabo de 2 años se han extendido decenas de bosques por todo el país, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ahora se acaban de inaugurar 2 más en España, ya son como 4 o 5. En fin, eso se extendió. Y allí Aldo Parfeniuk dijo deberíamos pelear por una ley que declare la naturaleza sujeto de derechos. Y bueno, se hizo una institución, un sello que se llama Convocatoria por la Naturaleza, por una ley para la naturaleza sujeto de derechos, que es CONASUT, donde hay prestigiosos jurisconsultos, el doctor Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, está Federico Casiraghi, está Juan Pablo Olson y bueno, María Casiraghi, en fin, a ver, que no me quiero olvidar, pero bueno. Entonces, estamos elaborando esa ley para que se presente en el Senado de la Nación y lograr de que se reivindique o se empiece a hacer algo para contener esta injuria del hombre, y sobre todo de los poderes y de las codicias con la naturaleza del planeta, que están llevando, sí, además esto no es una aseveración gratuita, sino está respaldada por centenares de científicos de todo el mundo. Tenemos algo así como 7 años para parar el envenenamiento del planeta. Si no, tenemos que entrar en una cuenta atrás que seguramente va a tener una sola víctima, que es la desaparición de la especie humana, porque la naturaleza se vuelve a reintegrarse, a rearmarse. Bueno, y esta es la historia de tratar de, como decía Parfeniuk, que el hombre vuelva a retomar la conciencia de que él es naturaleza, que él no es un antropocentrismo el que manda, sino que él está dentro de la naturaleza y que este es prácticamente un suicidio, ¿no?, que se está haciendo de esta especie. Muchas gracias.
Bueno, para empezar un poco a trazar el vínculo con poesía, o antes de trazar ese vínculo, me gustaba la idea de preguntarte, Gaby, bueno, como quieras, ¿qué es la naturaleza para vos? ¿No? ¿Cómo, si llega antes o después que la poesía? Cómo, digamos, los tres tienen tres poéticas muy diferentes, pero en donde la naturaleza ocupa un rol muy claro, ¿no? ¿Qué es la naturaleza para vos? Bueno, gracias por invitarme a pensar con personas tan interesantes. La contemplación es como un poco lo contrario de esta misma carrera por la destrucción, ¿no? que decía Teuco. La contemplación es no tener que hacer nada productivo, detener el tiempo, silenciar el ruido y, ¿por qué no?, disfrutar. Y también la contemplación es como bajar toda la necesidad de estar en una comunicación digital constante, aparente, ¿no? Aparente. Y creo que el estado de componer poesía se parece mucho a esta contemplación. Y la naturaleza puede ser estar en un ámbito natural. Los que vivimos acá en Capital estamos cerca del delta, por ejemplo, donde hay un espacio muy salvaje a menos de 30 kilómetros de la locura asfáltica y que también está en peligro de envenenarse, por supuesto. Podemos entonces contemplar la naturaleza cara a cara, pero también creo que a veces la naturaleza es simplemente prestar atención a la luz, escuchar los sonidos. En Buenos Aires hay muchos pájaros todavía. Y bueno, a veces digamos, la maravilla que nos produce esa contemplación de la naturaleza nos hace querer construir un pequeño artefacto que la reserve para poder después compartirla, y con un poco de torpeza lo intentamos. Pero a veces también la poesía misma nos recuerda este estado meditativo o esta necesidad de fundirnos un poco con el entorno y disolver nuestra subjetividad. En lecturas como, por ejemplo, Juan L. Ortiz, que por ahí más tarde comparto algo de él. Fede, para arrancar, me gustaría hacerte una pregunta que en verdad es una cita del prólogo de Diccionario Poético Rural, que escribe Bruno Perroni. Y él se pregunta, ¿dónde queda el campo? ¿Cómo es? Y más exactamente, ¿quiénes pertenecen al campo si nuestros mitos ya están muertos? Me gustaba trasladarte esa pregunta. Bueno, primero quería agradecerte, Roxana, por la invitación, como dijo Gabriela, a esta invitación a pensar. Me parece fantástica. Arrancás con una pregunta bastante grande. Bruno se pregunta en el prólogo de ese libro, ¿dónde queda el campo? Y es una pregunta que de alguna forma siento que el campo queda indudablemente en todos lados, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba trabajando en ese libro, que es mi primer libro, atravesado por un lenguaje rural, me preguntaba, ¿este libro la gente de la ciudad lo va a leer? ¿Este libro a la gente de la ciudad lo va a conmover? Y hay algo que se da que bueno, primero sí, o sea, amigos míos de la ciudad lo han podido leer y les ha llegado. Entonces, la pregunta también tiene que ver con cómo se construye esa literatura rural en un país con tanta tradición y desde qué lugar nuevo se hace eso, ¿no? En particular, a mí me interesa, y creo que se conecta un poco con esto que contaba Teuco, a mí me interesa una naturaleza en decadencia,
no porque me interese que la naturaleza se muera, sino que me interesa contar justamente una visión casi apocalíptica de este campo, apocalíptica de esta naturaleza, en contraposición con la tradición de ese campo verde, fértil. Así que eso. Bueno, como decía antes, en la poética de los tres la naturaleza tiene un rol predominante y me gustaría seguir justamente por ese vínculo explícitamente. ¿Cuál es el tándem que une poesía y naturaleza, Teuco? Bueno, yo creo que a la poesía la hace la naturaleza. Nosotros, como decía, pertenecemos a la naturaleza, somos naturaleza. Lo que pasa es que biológicamente creemos que no somos naturaleza, por ese antropocentrismo que te decía. Pero es la naturaleza la que hace la poesía. Nosotros somos un 80% de agua, y a nadie se le ocurre pensar que el agua es la que inventa el cohete que va a la luna, ¿no? Pero aún más todavía, en este universo donde, fíjate, ni siquiera biología, somos energía. O sea, yo soy ese caballo, soy ese árbol, soy ese león. Y en la energía, eso es todo un solo campo, donde con una vehemencia de poderes, de donde aparecen las formas. Y las formas, a su vez, son algo así como, ¿cómo te diría? Casi ganas que tiene el universo de recordarse alguna vez cuando pueda ser. Porque el universo, no hay una partícula de este tamañito que sobreviva en el universo. El universo no ha llegado a ser universo todavía. El universo sueña con ser universo. Se extingue irremediablemente y no deja ninguna permanencia. Esas formas que vemos en la naturaleza, para decirte casi con un tono poético, que son casi ensoñaciones de la falta de perdurabilidad del universo. Ahí, cuando ya ascendemos a los códigos biológicos, tenemos nosotros, todavía tenemos en las amígdalas la memoria de las agallas de cuando éramos peces. O sea que este separarse de la naturaleza ha hecho que el hombre el hombre ha perdido su gran, inmensa latitud, cosmogonía, ¿no? Lo que decía esta dama tan inteligente con la contemplación. Cuando contemplas, ahí te disuelves, ahí vuelves. El que contempla dura más, dice por ahí un verso, ¿no? Entras en todos los espacios, todos los tiempos, y una de las cosas que te sucede es la absolución del yo. Cosa que también en algunas culturas, yo me acuerdo andando por la India, en una escuela rural leí en un pizarrón, me dijeron lo que decía, que lo peor que le puede pasar a una persona es tener idea del yo. En la India he visto hombres que andan con la escobita para no matar a una hormiga, ¿no? Caminando para no matar a una hormiga. Todavía queda en memoria los árboles llenos de bandadas, como bandadas de pavos reales, por ejemplo.
Y eso cuando andando yo que por muchos países he visto cómo la memoria de esa unidad es sagrada, ¿no? En los indios Coji, por ejemplo, en Colombia, cuando van a derrumbar un árbol, repiten obsesivamente el nombre del árbol, obsesivamente. Otros le piden permiso al árbol. Porque ese estado se llama luna. ¿Por qué? Porque están entrando en un territorio de comunicación donde saben que son los mismos seres. Son los mismos seres. Yo me olvido cuál era el principio de la pregunta. No, estábamos hablando de la relación entre poesía y naturaleza. Bueno, eso es, por ejemplo, ese estado de luna es un impulso parecido al de la invocación en la poesía. La poesía es la que escribe. Uno la recibe, después la corrige, otra cosa, pero la poesía es la que escribe ella. Por eso, y eso es un fenómeno natural, de la naturaleza. Yo no puedo hacer una rosa si lo que tengo adentro es un maíz, ¿no? Entonces la poesía manda y le da la naturaleza al poema. Y esa naturaleza no se puede falsificar. Cuando se falsifica, el poema se cae. Exactamente como cuando vos pones una planta en una tierra que no la merece, se seca. Ese es otro síntoma de la presencia de la naturaleza en la poesía. Bueno, pensando en lo que estás diciendo también, me pregunto en relación a esto que decís de que la que escribe es la naturaleza, ¿no? ¿Cómo el yo poético configura de alguna manera, o cómo se configura el yo poético para dar cuenta de las infinitas formas naturales, ¿no? Pero podemos abrir para acá también en relación al vínculo que ustedes encuentran también entre poesía y naturaleza. Yo pensaba, me gusta la imagen de los primeros hombres y mujeres primitivos frente a la naturaleza, y la naturaleza como ese generador del lenguaje, ¿no? Esa sensación frente a lo infinito del mar, la sensación frente al viento, al fuego, y cómo la naturaleza despierta en el hombre la necesidad de poder nombrar eso que está viendo. Y me parece que la poesía tiene ahí esa búsqueda. Para mí particularmente la poesía nunca es una respuesta, siempre es una pregunta. A lo sumo es una pregunta tan bien hecha que te puede acercar a una respuesta, pero siempre es una pregunta. Y me gusta pensar en esa relación que creo, como dice Teuco, creo que la tenemos todos, y por eso es un lenguaje en común la naturaleza. Por más de que tu poética no nombre la naturaleza siempre va a estar presente, y creo que eso es lo que nos da un lenguaje común que nos permite comunicarnos a través de la poesía, ¿no? Poder escribir y que una persona pueda leer, que es en definitiva donde tiene sentido la poesía, pero eso. Aparece el tema del antropocentrismo que mencionaban antes, y me preguntaba también si la poesía funciona como un medio de acceso a la naturaleza, si permite el conocimiento de la naturaleza. Y en relación a lo que mencionaban de la contemplación también,
¿qué hay más allá de la estricta contemplación en relación a eso, ¿no? ¿Por qué caminos se desmarca una poética del antropocentrismo? Yo creo porque yo soy muy ignorante, pero se me hace que para escribir hay que dejar de ser. Es la única manera de recibir algo que te está destinado, y a veces puede ser un instante así, ¿no? Tienes que dejar de ser y dejar que eso opere. Cuando eso opera es como si hubiera entrado una savia distinta a la tuya adentro, como si fuera una hoja y te entró una savia distinta, y esa savia te va a hacer transformar tu visión. O sea, hay que dejar de ser para ver. Porque si no, cuando te conviertes en juzgador, ojo, cuidado con esto que voy a decir, porque cada maestrito con su librito, esto es lo que yo pienso, ¿no? Pero lo que yo creo. En cuanto sabes cómo vas a escribir, qué es lo que querés decir, y querés que el poema diga lo que vos querés decir, entonces el poema ha sido malversado, ha sido utilizado y pierde una de las condiciones fundamentales que tiene la poesía, que es una dimensión última, incognoscible, impalpable, en el poema, que lo hace radiante en distintas direcciones y con distintos voltajes. Si no, el poema se convierte en texto y la poesía se convierte en opinión, que está muy bien opinar en la poesía, ¿no? Pero esa opinión tiene que tener una carga del fondo, pero del fondo del poema, no del fondo de uno. Bueno, yo todo lo que quisiera decir ya lo dijo Teuco, porque estoy muy de acuerdo con todo ese tipo de sensibilidad que relaciona realmente la poesía con la invocación. Y creo que en ese espíritu, ¿no?, de sentir que la poesía, bueno, como que somos canales para que se diga algo y que propiciamos algo que va más allá de nuestras intenciones, ¿no?, y de las ideas incluso, ¿no? Y para que ocurra esa magia en donde el poema queda reverberando y también, bueno, humildemente me gusta creer, pensar, desear que la poesía es una invocación del bien. Cada maestrito con su librito, y habrá quienes lo que traen para hacer en este mundo tiene que ver con revolver la oscuridad, y bienvenido sea cada uno, cada una seguirá por los caminos en cuyas derivas se pierde y se encuentra, y se pierde y se encuentra. Pero yo personalmente siempre tuve esta sensación delicada, cuidadosa, ¿no?, de traer palabras a este mundo para abrir, para iluminar, para convocarnos también. No es que todos mis poemas son así, pero bueno, hay como una especie de deseo, y creo que en eso está la disolución del yo también, ¿no? Digamos, por más que aparezca en la primera persona, el poema lo trasciende digamos, no buscamos una afirmación del yo. Tal vez el yo es una herramienta más, un recurso más del lenguaje para que ocurra ese llamamiento a la luz. Los escucho y estaba pensando en una suerte de física oculta de lo real, que
que a veces se constituyen algunos de sus poemas. Y en relación a eso les quería preguntar si ustedes creen en una relación entre cielo y tierra, en una armonía de las esferas. Pueden decir paso. No, bueno, creo que esto es lo que está bueno de todas estas preguntas, ¿no? Que no hay ninguna respuesta y estamos acercándonos. La poesía para mí, de nuevo, repito, no es una respuesta nunca, es una pregunta, así que yo particularmente sí creo que hay una relación y me parece que, como dice Gaby, hay algo de poder canalizar esa relación sin ponerte en el centro, obviamente, sino correrte, sin buscar una respuesta, sino acercarte a través de una pregunta. Me parece que la poesía, a mí hay una definición de María Malusardi acerca de la poesía que me gusta mucho, que dice que la poesía es ese lugar donde el lenguaje está a punto de perder el sentido, y me parece fantástico. Por eso creo también que un buen poema nos deja una pregunta vibrando, y creo que es un poco ese acercamiento hacia el horizonte, que es en definitiva donde está la promesa de la relación entre la tierra y el cielo. Tengo, Teuco, unos versos tuyos que dicen: el universo es un ciego rodeado de miradas. Y también ese verso me disparaba esta pregunta sobre la física oculta de lo real. ¿Cómo pensás? ¿Cómo se constituye en tu poética? Mira, yo una vez, siendo más o menos chango, escribí un poema que se llamaba Ni sol ni polvo. Y fue el único mísero, como son todos mis poemas míseros, pero un mísero indicio de poder entrar en el macrocosmo, porque si uno lo mira de aquí, y bueno, ya lo ha dejado demasiado lejos el macrocosmo. Y después, una vuelta tuve la suerte de, no sé con qué resultados, pero fue una aventura hermosa de escribir un libro que se llama Poesona al Universo. No te podría decir, mejor sí te puedo decir. Esto empieza, perdón que me da no sé qué hablar de mí porque es más importante el tema, pero te cuento. Yo hice, tenía 30 años, 3 libros. Uno se llamaba Versión de la materia, el otro Teorema natural y el otro Campo de prueba, que fue un arrimarme a la física oculta que hay en la realidad. Y te voy a contar una historia. Entonces, yo vivía en ese entonces, estaba exiliado en Madrid, y una amiga me dice que era científica, me dice que en la residencia de estudiantes, que la dirigía el Centro de Investigaciones Científicas de Madrid, que los físicos tenían interés en que yo les lea mis poemas. Entonces, bueno, voy, le hago una lectura y parece que yo tenía una irresponsabilidad total, porque por ahí hago algunas aseveraciones que lo inquietaban. Y me dicen, ¿y usted de qué teoría física saca eso? Le digo, mire, yo no conozco nada de teoría física. Yo lo que me acuerdo, que cuando yo era niño, veía en mi provincia que cuando iban a haber unas grandes tormentas, las mujeres tapaban los espejos y escondían las tijeras bajo las almohadas. Entonces me di cuenta que había una actividad, digamos, pánica
en la realidad y entre las cosas, entre lo visible y lo invisible. Y de ahí salen esos poemas. Este libro puede ser incluso como nadie sabe lo que es la poesía. Yo digo, bueno, ya que nadie sabe, yo voy a aumentar otro desacierto. Entonces dije, bueno, la poesía trae todas las dimensiones del infinito, trae innumerables dimensiones desconocidas. Viola la causa y efecto, crea, transforma, hace mundo. Entonces, debe ser una partícula, ¿no? Como el neutrón, el fotón, de ella le puso. Entonces, pero la poesía nunca sabe lo que es. Porque, como alguna vez, contestando a una cosa así, dije, la poesía crea todo, pero no cede su secreto. Y por eso es sagrada. ¿Y los convenciste a los científicos o no? Sí. Espectacular. Bueno, hay 3 ejes que... ¿Querían comentar algo sobre esto? Hay 3 ejes que me interesaba profundizar en la relación entre poesía y naturaleza, y uno justamente es el de lo sagrado, ¿no? Dios, los dioses o más ampliamente lo sagrado. Creo que sin duda la poesía participa del orden de lo sagrado. Bueno, estoy haciendo una afirmación que en verdad era una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan del vínculo entre la poesía y lo sagrado? Bueno, voy. Yo creo que un poema es una oración, una plegaria, ¿no? En el sentido de que está rodeado por una pausa silenciosa. Si no hay un silencio, nunca puede comenzar el poema, ¿no? Me acuerdo, Roxana y yo dábamos clase en la misma escuela y en esa ronda en donde les chiques de 13, 14, cada cual leía su pequeña ofrenda, era muy importante hacer una pausa antes de empezar y una pausa después de terminar. Si no, el lenguaje es parte de ese devenir cotidiano infinito. Y bueno, ahí les hablé de les chiques, pero muchas veces voy a lecturas de poesía y cuando alguien termina su serie de poemas, enseguidita dice gracias. Y vos decís, no lo digas, espera. Creo que nos cuesta mucho bancarnos ese silencio posterior, y qué diferente es cuando permitimos que reverbere en el silencio y que ocurra el poema, y el poema ocurre no en soledad. Podemos leer en soledad, pero es como si hubiera alguien más también, ¿no? Sobre todo cuando leemos en voz alta, creo que es que la palabra pide ser pronunciada, porque la oración tiene más fuerza si se pronuncia, y es aliento, y es vibración, y es como más material. No sé qué dirán los físicos, si el sonido es materia, ¿no? Creo que dicen eso. Bueno, a mí me interesa mucho la sonoridad de la poesía, y también, retomando quizá algo de antes que me quedó en el tintero, cuando hoy pensaba en esta cuestión de la naturaleza y cómo creemos que está afuera, y como también decía Teuco, somos parte de, pero incluso haciéndonos cargo de esto, ¿no? que nos permite estar vives, que es el cuerpo, la piel, las sensaciones, el ocupar el espacio y el movimiento mismo. Creo que cuando escribimos poesía buscamos reverenciar esa chispa sagrada. No sé si sonará todo muy cliché quizá lo que digo, pero lo creo. Y todo esto no impide que pueda haber sentido del humor, Quizás suena serio, pero creo que en la risa o en
o en esa forma de estallido que es el humor, también estamos vives, vibrando y en un conjunto con otros que no estamos en soledad, en esa reverencia que es la poesía, sino que enviamos ondas. Otra de las cosas que les pedía cuando pensábamos en este encuentro y pensando en que la relación entre naturaleza y poesía es sin duda tradición literaria, es que eligieran, no sé si hicieron la tarea, que eligieran algún texto de algún autor, autora, que es el momento de buscarlo, que por alguna razón les haya resultado fundacional o que en relación a este eje les haya marcado de alguna manera. ¿Quieres empezar, Gaby? Bueno, dale. Voy a intentar hacerlo de memoria. Es corto. Es un poema de Juan L. Ortiz. Y es una oración. Oh, que todos se den aquí y no en la eternidad errando. Dejad que la gracia de la unidad, como una savia, alce las ramas divergentes hacia el azul ligero, aladas en su mismo destino. Y así que todos aquí, cumplidos, no olviden la raíz una, profundísima, abriendo todas las manos, oh sí, todas las manos, sobre los fuegos alegres. Bueno, yo traje un poema de Alfonsina Storni, porque fue mi entrada a la poesía. Un poema que se llama Selvas de mi ciudad. En semicírculo se abre la selva de casas, unas al lado de otras, unas detrás de otras, unas encima de otras, unas delante de otras, todas lejos de todas. Moles grises que caminan hasta que los brazos se les secan en el aire frío del sur. Moles grises que se multiplican hasta que la bocanada de horno del norte les afloja las articulaciones, siempre haciendo el signo de la cruz, reproduciéndose por ángulos con las mismas ventanas de juguetería, las mismas azoteas rojizas, las mismas cúpulas pardas, los mismos frentes desteñidos, las mismas rejas sombrías, los mismos buzones rojos, las mismas columnas negras, los mismos focos amarillos. Debajo de los techos otra selva, una selva humana, debe moverse, pero no en línea recta. Troncos extraños de luminosas copas se agitan indudablemente movidos por un viento que no silba, pero no alcanzo sus actitudes, ni oigo sus palabras, ni veo el resplandor de sus ojos. Son muy anchas las paredes, muy espesos los techos. Bueno, yo no sabía que tenía que traer, que acabo de llegar de viaje hace 3 horas, no sabía que tenía que traer, no sé qué decirles, una vergüenza. Cuando se muere el que canta, no lloren ni tengan pena, pónganlo en cajón de barro, priéndanle velas de arena. Eso es la comunión de la tierra del hombre, ¿no? Hermoso. Otro de los ejes que me interesaba tomar es el tema del tiempo, ¿no? que también siempre está muy presente en relación a la naturaleza. Les quería compartir unos versos de Gaby. Montañas de tiza imperturbables lucen tiempo intacto. En el ritmo de las cosas se escurre a veces un jirón sin tiempo, una siesta del mundo. En los sueños viajo y bailo, en túneles fuera del tiempo. Y si hablamos de la siesta,
viene muy a colación un libro de Fede que se titula Siestario, perdón, que sucede un poco todo en la detención del tiempo, ¿no? Las luciérnagas se apagan, el fuego de la tarde todo lo devora. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo transcurre en el poema? Yo los miro a el que quiere. No, creo que hice todo muy bien. No, perdón, no. Yo soy un aprendiz en esto. El tiempo en el poema. El tiempo no existe, ¿no es cierto? Sabemos que el tiempo no existe. El poema viene con todos los tiempos. Viene con todos los tiempos. Y al escribirlo, el poeta intenta que ese cúmulo temporal, ¿no?, se desglose o se vaya descifrando de a poco, cuestión de volver legible y transmisible el poema. Pero el tiempo, en la poesía no hay tiempo. Uno puede leer perfectamente un poema del Siglo de Oro intacto, ¿no?, ahora, y no tienen una eternidad propia. No sé bien si incide, ¿cómo te podría decir? Es un viento que pasa, te inmoviliza, te mata, te resucita, y no ha venido, ¿no? O sea que la idea del tiempo es una maravilla, porque los hombres somos instantáneos. No puedo ser, es imposible que yo sea el que era hace un segundo. Somos instantáneos y no sé quién seré dentro del segundo que viene. Entonces los hombres somos instantáneos y usamos el tiempo para creer que tenemos permanencia. Hasta que viene la muerte, la muerte tiene demasiado tiempo, pero no tiene tiempo para morir ella. O sea que en el juego, en ese ajedrez que te plantea el tiempo, todas las piezas son móviles, pero el tablero que es absolutamente metafísico, no se mueve, ¿no? Bueno, agrego una pequeña colita de barrilete a la bola dura que desplegó Teuco, y pienso en el tiempo del poema en el sentido de cómo se habita un momento de nuestro día en que leemos un poema, ¿no? Pensándolo no tanto desde la composición, también lo podemos pensar así, pero entro en un poema, lo leo, lo despliego, me vuela, como decía Teuco, el atravesar, y cuando salimos del poema es como si volviéramos a nacer. Hay una poeta norteamericana que conocí este año y sus poemas me llegaron mucho, se llama Ellen Bass, B-A-S-S, y dice esto, ¿no? Los poemas son las puertas por las que ingresamos en nuestras vidas. Y creo que si hay algo que caracteriza la poesía en relación con este tiempo, que es el
habitar sintagmáticamente un fragmento temporal es cómo termina y empieza algo en el poema. Bueno, yo no tengo mucho para agregar. Sí, me parece por ahí es interesante el tiempo también por fuera del poema. El tiempo, como decía Gaby, la contemplación que implica la creación de un poema y el tiempo en términos de contemplación. Y como esto que decía Teuco de un instante en el que de algún lugar baja algo o algo se conecta, una imagen que llega, y es esa inmediatez que a veces no viene de la contemplación. Entonces es muy ilógica la relación con el tiempo, y está bien que así sea porque el tiempo no existe. Entonces, ¿cómo se tiene una relación con algo que no existe? Cuando a veces proviene de la pérdida del tiempo en la contemplación, y a veces viene de la inmediatez de algo que no sabemos de dónde viene. ¿Y la muerte? Porque recién, Teuco, mencionaste la muerte y era otro de los ejes que me interesaba tocar, ¿no? Cómo en la relación entre poesía y naturaleza, por supuesto, aparece con fuerza, y en la poética del estrés también aparece con mucha fuerza. Entonces les quería preguntar cómo llega, por un lado, cómo llega la muerte a sus respectivas poéticas, y si de alguna manera un poema puede resultar una suerte de consuelo ante lo inexorable. No sé si consuelo es la palabra más adecuada, pero bueno, se entiende, ¿no? La muerte. Mira, yo he escrito mucho sobre la muerte, pero ¿querés que te diga una copla sobre la muerte? Me encantaría. Una copla que dicen así: la muerte son dos caminos que se hacen frente a un espejo. De un lado se es polvo joven y del otro polen viejo. La muerte es una ventana que se cierra y que se abre. De un lado es no estuve nunca, del otro lado quién sabe. La muerte, mi compañero, tiene la tabaculera. Cuando el hueso está en el aire, el jugador ya está fuera. La muerte anda enamorada desde el día en que la vi. Anda pintada por verme y preguntando por mí. Me vino a buscar la muerte y nos topamos tomando. Y la dejé dormidita, vaya a saber hasta cuándo. ¿Quieren agregar algo en relación a la presencia de la muerte en sus obras? No es obligatorio, ¿eh? Podemos seguir. Bueno, para cerrar, yo les había pedido que trajeran algún material propio para compartir, para leer, pero antes, volviendo un poquito al comienzo de esta charla, y considerando, bueno, la crisis ambiental mundial, especialmente la local, producto obviamente de un modelo que la impulsa, quería preguntarles cómo ven el futuro inmediato. Bueno, un poquito algo de eso mencionaste al comienzo, Teuco. Sería la pregunta: ¿es posible un cambio de paradigma que nos salve? ¿Estamos a tiempo? Teuco, te estamos mirando todos a vos. Esto es una cosa que debería contestar la humanidad, no yo. Mira, cuando hay semejante desastre, cuando se están envenenadas las aguas de los océanos,
se están ardiendo los grandes bosques del mundo, de los Estados Unidos, de Rusia, de Canadá, los grandes deshielos, los terremotos, las inundaciones. Encima, hay gente que con una idea luminosa y un sentido de la oportunidad realmente admirable, se les ocurre declarar una guerra. O sea, cuando está toda la destrucción, aumentan la destrucción. Y no hablo de un bando o de otro, hablo de todos los bandos. Como sabemos, la guerra es un jueguito privado de los poderes, que son los que venden, como decía Galeano, los mismos que inventan la guerra son los que venden las armas, ¿no? Bueno, ante ese desastre, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que empezar de a uno en uno, de a todo, en todo, entre todos, y a no esperar que el poder reaccione. Porque los estados, que deberían ser absolutamente unos simples administradores, ¿no?, por esta construcción piramidal de los poderes religiosos, políticos, militares, económicos, resulta que son dueños del destino y del desastre de la humanidad. Entonces, creo que tenemos que ir hombre a hombre, mujer a mujer, haciendo lo que podamos. Y por supuesto solidariamente, porque hay millones de personas en la desgracia, por la gracia de estos caballeros. ¿Pasamos a la lectura o quieren agregar algo? Pasamos a la lectura. Muy bien, entonces los escuchamos. Este es un libro que se llama Manada, la manada de hombres, y este poemita cuenta cómo llegaron los animales del universo a la Tierra. Los bichos, todo, ¿no? Dice así: el hombre se ve entero en el ojo del animal, dentro de una gota, cayendo todavía en el aluvión de los astros. Y ve el tigre tatuado por las llamas del sol, el tigre clandestino, pisando apenas para no incendiar los campos. Mira la víbora, guante del rayo, la astronomía de la araña, los nervios del relámpago en la cebra, los meteoritos de los escarabajos, la noche insepulta del toro y la lujuria constelada del saurio. Todo el cosmos preso en la manada, menos el colibrí que tiembla fijo en el aire. Ese recién está llegando. Bueno, yo les voy a leer un poema de mi libro que se llama Diccionario Poético Rural, y como todo diccionario es de la A a la Z. Y bueno, cada palabra funciona como una definición. Y a mí, bueno, voy a leer este poema que me gusta mucho porque tiene algo de esperanza también. Se llama Querencia. Negrito, criado al latido limpio de este pecho, prometido a Cristo en una cruz de saliva con el dedo áspero, la mano curtida por el viento que trae las sales, criado mi negro, a jugo de naranjas en las ramas, entibiadas por el aire que trae lo que dice el horizonte, a pan del trigo que crece entre las cuevas de los zorros, agua de lluvia en la lengua, llanto del santo patrono que hará grande esta cosecha. Vuelva algún día por el cauce de venas de lagunas que se llevaron los pájaros. Vuelva, negrito, que acá la muerte lo espera para cunarlo entre los suyos. Que de lo dorado nazca,
que el verdor venga, que pulse brillo, ramaje dilate, que oree viento, rugosa crezca, hacienda, trepide, manada del aire, que vierta hilos, ensanche las alas, que tienda color, que todo lo agite, que árboles grite, componga, derrame licor, alimente, dé, resina, humo, entrañas, sólida curva, que transparente el deseo, que convierta este grito, que levante las nubes, telones, que afiance, que cruce, que amanezca un jardín. Muchísimas gracias a todas y a todos.